Hola, mi nombre es Erika Soledad Durán Pinzón, tengo 49 años, nací en Villavicencio Meta, pero por esas cosas de la vida me crecí en Santa Rosa de Cabal y en este colegio donde estamos. En esta cancha jugué baloncesto, jugué voleibol, jugué goleosa, jugué Jamie, llené los chismógrafos que se utilizaban en mi época, donde se da uno cuenta de todos los secretos de sus amigas y pasé los momentos más emocionantes de mi vida. Aquí pude crecer con un grupo de amigas maravilloso. Yo vivía a media cuadra de la iglesia principal que tiene el municipio, de la Basílica Menor Las Victorias, en una casa grande, esas casas viejas, patrimonio arquitectónico de Santa Rosa, todavía es propiedad de la familia, en una casa de abuela. Y cuando mi mamá queda viuda, regresamos a Santa Rosa y pude disfrutar de este pueblo, que ya es muy grande, ya ha cambiado mucho, y de este colegio donde estamos, que me llena el corazón. O sea, desde que pisé la entrada, sentí como esa sensación de refugio, de hogar. Hay varios sitios especiales de este colegio y de Santa Rosa, donde yo jugaba y donde yo me conectaba como con el mundo. Uno era este que les mencioné, la cancha, esta era la cancha y está igualita, con algunas mejoras. Y fuera del colegio, pues teníamos, en esta misma cuadra vivía una compañera del colegio que tenía un gran solar y allí hacíamos comitivas. La comitiva era, la una llevaba la carne que se robaba de la casa, los otros llevaban los plátanos, los otros llevábamos la gaseosa y hacíamos comitivas en el solar. También montábamos en bici, hacíamos por la noche ciclovías y montaba mucho en patines. Me obsesionaban los patines, entonces fui de las primeras que tuvo patines en línea. Mejor dicho, en un colegio que también está acá en Santa Rosa, que se llama Colegio de Jesús, que tenía unos salones gigantes en pura baldosa, entonces uno podía ir patinar. Y era muy feliz, íbamos también al río, saliendo para termales y hacíamos el paseo de olla con todo. Ahí sí tocaba llevar a algunas mamás porque no nos dejaban ir solas. Este colegio anteriormente era un colegio solo femenino y tengo amistades de toda la vida, que todavía tengo mis compañeras, tenemos un grupo y nos acordamos de todo esto tan maravilloso. Acordándome aquí de tantas cosas que se le vienen a uno muchas cosas a la cabeza y al corazón. Jugábamos mucho en la cuadra de mi casa, sobre todo en la Navidad. En la Navidad porque como es un pueblo, mi mamá y mi abuela hacían todo lo que eran las brevas, la natilla, y entonces uno se iba con los platos para donde los vecinos y donde los vecinos le mandaban a uno con otros platos. Pero en esos intervalos uno salía y estaban los otros niños de la cuadra, entonces a uno se le olvidaba, ponía el plato en el piso y empezaba a jugar, sobre todo golosa porque me encantaba. Y cuando menos pensaba se asomaba mi abuela o mi mamá a la ventana, Erika, ¿qué pasó? Y yo, sí. Entonces eran momentos muy, muy, muy bonitos. Y mi abuela pues era una persona ya de edad. Mi mamá, cuando llegamos otra vez a Santa Rosa, pues no habían jardines infantiles privados. Decidió meterme a una escuela cerca a la casa donde yo, cuando llegaba a la escuela, mi abuela se quedaba en la ventana, yo salía corriendo y mi compromiso era que yo llegaba a esa escuela y desde la terraza de la escuela yo boleaba así grande la trapeadora y mi abuela decía, ya llegó. Y cuando ya regresaba no me podía quedar más tiempo porque ella estaba en la ventana esperándome. Me cuidaba mucho, yo soy hija única y todo el tiempo era la niña de la casa, me cuidaba muchísimo. Entonces son tantos detalles, son tantos momentos, son momentos que le quedan a uno en el corazón y cuando uno viene acá, vuelve y es como si hubiera sido ayer que pasaron. Me gustaba mucho jugar con muñecas, amaba las muñecas y mi abuela cosía, entonces ese era mi plan y el plan de mis amigas. Yo las invitaba a todas para mi casa, nos sentábamos en las tablas, en el corredor que era en madera, en tabla de madera, súper brillante porque lo enceraban y mi abuela en su máquina cosía. Y nos hacía los vestidos como quisiéramos con esta tela, era tan especial, mi abuela era muy especial. Los amigos vecinos de la cuadra eran muy mayores, yo era casi como de la niña de esa cuadra, pero tenían
nietos que a veces iban y jugábamos, por eso me acuerdo mucho de la Navidad, porque en Navidad iban todos. De resto yo me la pasaba acá en el colegio hacíamos muchas actividades, lo que llaman hoy extracurriculares. Nosotros nos quedábamos acá haciendo muchas cosas, bazares. Yo desde niña vendí de todo. Entonces si habían billeteras, entonces mi mamá las hacía y yo las vendía. Entonces después de clase tenía varios negocios que cerrar con muchas compañeras. Y los niños o las niñas de mi grupo las conocí fue acá. Y después en la calle los novios de ellas, los amigos, y nos fuimos haciendo un grupo, una barra, como le decíamos nosotros, muy especial. Jugábamos golosa, jugábamos Jamie, que es colocar unas tapas de gaseosa, pero de la gaseosa antigua, pues de vidrio, en una hilerita, como en una montañita, con un balón, uno tiraba la pelotica, 2 equipos y esas tapas se caían y entonces uno tenía que correr para que no lo alcanzara esa pelotica y ganara el mejor equipo. Jugaba mucho baloncesto, me encantaba. Me gustaba mucho el atletismo, en este momento me estaba acordando que también representé al colegio y nos gustaba mucho ir al aire libre a caminar. Cuando éramos niños y niñas jugábamos pico de botella, no sé si sepan qué es eso, pero con una botella se rodaba y si le quedaba a un hombre o a una mujer había que darse un besito en la boca, pero un besito normal, un piquito. Habían otros juegos que era el escondite americano, que cuando uno lo encontraba, obviamente eran mujeres y hombres, también le daban un besito. No, esos juegos eran... pero sí hacíamos cosas independientes. Lo de jugar con las muñecas era un plan muy de mis amigas y unas cuantas, porque no a todas las niñas les gustaba jugar con muñecas. Los niños les gustaba mucho el baloncesto, entonces nosotros íbamos a los campeonatos, acá hay un parque que se llama el Parque Arango y ahí se hacían de todos los colegios y uno se iba a verlos jugar y a echarle el ojo a alguno de esos niños bonitos que veía ahí. Y íbamos mucho a una cosa que se llamaba vespertinas, aquí se hacía mucho en una discoteca que fue muy famosa, que se llamaba Petrocelli, era los domingos de 2 a 6 de la tarde, a bailar, porque eso sí siempre me ha encantado. Me gustaba mucho la hula hula y yo decía, no, eso se ve como muy fácil de hacer. Y una vez acá en este patio trajeron las hula hulas. Todo el mundo podía menos yo. Eso y saltar la cuerda. Hula hula es un círculo como en plástico, como una rueda en plástico, que uno se coloca acá y empieza a moverse para que esa hula hula se mueva y baje y suba. Es así redonda. La hula hula, el jazz. El jazz son unas fichitas como de 4 paticas, uno las tira y luego con un ping-pong uno coge una, luego 2, luego 3. Entonces, otra cosa que también jugábamos mucho por un tiempo fue el yo-yo. Uno bajaba y subía, bajaba. Me acuerdo que a mí me trajeron uno de Estados Unidos que iluminaba y el otro el valero. Aquí hicimos una vez un campeonato de valero que es un palito con una cosita redonda que se mete en el palito, entonces uno le hace así y cae dentro del palito, pero para que caiga es un rollo, era uno todo el tiempo. Hay gente experta en eso, el movimiento de la mano. No, eran muchos juegos. Quemado, sí lo hacíamos. ¿Quieres mostrarme tu colegio? Sí. Esta es mi casa y en esta cuadra hacíamos la golosa en el piso, disfrutábamos con todos los amigos, sobre todo en la Navidad, que era donde más nos reuníamos,